que se refleja lo que ocurrió en esta primera iglesia, la primera iglesia que se estaba formando con un montón de personas. Usted se fijó cuando empezamos a leer ahí en Hechos 2, si me acompaña, vamos a ir a Hechos 2, estuvimos mirando cómo esta iglesia, que eran 120 personas, mire usted por favor en Hechos capítulo 1, antes de ir al pasaje de hoy día, en Hechos capítulo 1, después que los discípulos habían estado con Jesús, los apóstoles habían estado con Jesús y Jesús le había dado una comisión en el versículo 8, desde el versículo 2 en adelante se nos muestra algo interesante. Fíjese usted. Hechos 2, versículo 2. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Fíjese que en contexto toda la familia espiritual, estos 120 hermanos que habían al principio, todos estos hermanos, hombres, mujeres, la familia de Jesucristo, sus hermanos, su mamá, todos estaban ahí orando, pero no solo orando, sino que dice la Escritura que se estaban dedicando, estaban dedicados a la oración. Todos ellos juntos estaban completamente involucrados, el uno con el otro, orando a Dios. Y cuando estos hombres que eran los apóstoles llegaron, pues se juntaron y se unieron en la oración, se dedicaron a esto. Y la semana pasada hablábamos acerca de esta decisión que la iglesia tomó una vez que se formó una multitud de personas. Vimos ahí, ¿no?, cómo se habían bautizado 3.000 hombres, dice la Escritura, en ese momento después de que Pedro y los apóstoles predicaron. Hubo una gran conversión de personas. Y dice la Escritura que se agregaron 3.000 personas, ¿no? Dice en el verso 41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes, dice el versículo 42, se mantenían firmes, es decir, ellos estaban dedicados. Y la semana pasada hablamos acerca de cómo sería nuestra vida cristiana, cómo sería nuestra iglesia, si todos nosotros, no solo uno, dos o tres, sino que todos nosotros tomáramos la decisión de dedicarnos a poner en práctica estos hábitos que tenía la primera iglesia. Y vimos los hábitos, ¿no? Se recordará que la semana pasada pasamos prácticamente todo el sermón hablando de uno de los hábitos, que era escuchar el mensaje apostólico y ponerlo en práctica. Escuchar la palabra, tomarla en serio, obedecerla y llevarla a la práctica. Eso es lo que los primeros cristianos estaban haciendo. En el versículo 42 se nos dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y hablamos bastante sobre eso, así que no voy a profundizar hoy día sobre este punto. Pero hablamos bastante acerca de que los discípulos se mantenían firmes en lo que los apóstoles les estaban enseñando. ¿Y qué era lo que les enseñaban? Pues los apóstoles les enseñaban a obedecer lo que Cristo les mandó a ellos también. Vimos Mateo 28, versículo 20. En Mateo 28, versículo 20, se nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos en ese monte, cuando fueron con él, que les enseñaran a obedecer a los demás, a todos los que iban a ser discípulos, todo lo que él también les había mandado. Así que estamos viendo una iglesia obediente. Es una iglesia obediente la que escucha el mensaje de Dios y lo pone en práctica, sin cuestionar lo que Dios dice. Ahora, podemos cuestionar algunas cosas que nosotros decimos, porque nosotros no somos Jesucristo. Hay cosas que nosotros decimos y no necesariamente están basadas en las Escrituras, pero cuando algo se basa en la Escritura, cuando una enseñanza viene directamente de Dios, no podemos cuestionar, debemos obedecer, debemos escuchar lo que Dios dice y obedecer lo que Dios dice. Y estos primeros cristianos, antes de bautizarse, escucharon el mensaje de Dios predicado por Pedro y los apóstoles y se sintieron confrontados en sus corazones porque se dieron cuenta que estaban en pecado. Así como usted hoy día llega a la iglesia probablemente y escucha un mensaje, ya sea en la bienvenida, ya sea en la Santa Cena, ya sea en el sermón del domingo, ya sea con las canciones, porque las canciones están basadas, muchas de ellas también en pasajes de la Biblia.
en experiencias de hermanos que han tenido una relación profunda con Dios. Y usted escucha y siente su corazón conmoverse. Pues no desoiga, no descuide el llamado de Dios a su vida. Pues porque Dios les puede estar llamando a usted hoy día a arrepentirse, al igual que estas personas, a bautizarse y a ser un discípulo de Cristo. Eso es lo que ellos escucharon el mensaje, se dieron cuenta que habían defraudado a Dios por las cosas que habían estado haciendo. Y todos nosotros, antes de ser cristianos, defraudamos a Dios. Si usted hoy no es cristiano, usted está viviendo una vida que defrauda a Dios, que le avergüenza. Ya tiene su vida avergonzando probablemente a su familia con la conducta que usted lleva sin Dios. Pues si piensa en Dios hoy día, Él le está llamando a cambiar. Le está llamando a dejar de hacer las cosas que hacía antes para vivir su vida con hábitos espirituales. Escuchar y obedecer. Así que si hoy usted viene por primera vez a la iglesia, escuche. Pero no se vaya solo con lo que ha oído. Obedezca lo que Dios le dice. Arrepiéntase. Y cambie su vida. Entréguese a Dios. Eso es lo que pasó aquí. Así que hay un montón de historia también y un montón de hechos ocurriendo a medida que cada versículo del pasaje... ¡Ay, mirá! ¿Cómo es la cosa, no? ¿Cómo se llama eso? ¿Alfombra, pasto, qué? Mampara Satanás. Mamparanás. Aléjate de mí. O que quizás me quería abrazar y me estaban apoyando los ángeles. Vamos, vamos. ¿Qué será, no? Pero bueno. Entonces, por favor, póngame atención a mí. Ellos van a asegurar eso ahí, así que no vaya a pensar que ahora se va a correr. No, ponga atención al mensaje. No a la distracción, por favor. Pero bueno, volvamos al pasaje. Lo voy a repetir porque es tan importante lo que dice aquí. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Veíamos la semana pasada que los miembros de la iglesia son los miembros bautizados. Solo una persona que se ha bautizado, que ha tenido fe, que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, no que ha aceptado a Jesús en su corazón como predican muchas denominaciones religiosas hoy día. No el que ha orado para que Dios le perdone sus pecados, porque eso también es falso. No es una doctrina que enseña la Escritura, sino que el que ha escuchado el mensaje, lo ha asimilado, ha obedecido, ha entrado al agua del bautismo, arrepentido, con fe en Jesucristo, confesándolo a Él como su Señor y Salvador. Ese hombre, esa mujer, es miembro de la iglesia, el resto no. Ahora, ¿por qué digo tan enfáticamente esto? Porque muchas veces nos confundimos y empezamos a construir relaciones profundas con personas que no son miembros de la iglesia de Cristo. Y eso es trágico, hermanos. Algunos miembros de la congregación han vivido esta experiencia. Hoy en día tienen relaciones profundas con personas que no son cristianas, creyendo que lo son, pero no son. Y cuando usted construye un yugo desigual con alguien que no es cristiano, se mete en el pie de los caballos, como dice. Se mete en problemas, sufre. Por eso es que si usted escucha hoy el mensaje, obedezca y construya relaciones con personas que están en su misma línea espiritual. Así va a poder atraer a otros para que se agreguen también a la iglesia. Entonces es importante lo que dice aquí. Miembros bautizados son miembros de la iglesia. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y la semana pasada veíamos esto. Esta es la decisión que tomamos, ¿no? Espero que todos hayamos tomado esta decisión en serio, ¿no? Que hayamos dedicado esta semana o empezado a dedicar esta semana al estudio de la Biblia, que podamos estar enseñando a otros lo que hemos aprendido, que estamos practicando lo que hemos aprendido, y que me cuente cómo le va. Bueno, algunos me contaron cómo le está yendo y gracias a todos los que me han escrito. Ha sido buenísimo escuchar sus comentarios. Algunos tomaron decisiones súper importantes esta semana. ¿Qué pasó? Esta semana decidieron tener un estudio profundo para que cambiara sus vidas. Eso es grandioso. Así que esta semana que está empezando, le pido por favor que responda a mi mensaje. Responda, porque yo le escribo para que me responda. No es que yo mando un mensaje para toda la iglesia, se lo mando personalizado para que usted lo lea, pero es porque
me demoraría una semana entera o 2 semanas escribiendo el mismo mensaje a cada uno. Por eso le mando uno a toda la iglesia, pero llega usted personalmente. Chacho, lee ese mensaje. Ariel lee ese mensaje. Y todos los que tienen el teléfono ahí en la cuenta de la iglesia, leen ese mensaje. Y es para usted, porque yo estoy pensando en usted. Aunque le mando el mensaje a toda la iglesia, estoy pensando en usted, en el Eleuterio, en cada uno. Y necesito que me responda, por favor. Mire la solicitud que le hago. Por favor, para saber cómo está aplicando el mensaje. Entonces, cuando le llegue el mensaje, primero escuche a Dios y obedézcalo. Después, por favor, tenga la condescendencia, la amabilidad, el respeto, como usted quiere llamarlo, de responderme a mí también. No le estoy pidiendo que me obedezca, solo que me responda para saber qué leyó. ¿Amén? ¿Quedó claro eso, no? Compromiso de dedo. Bien. Listo. Entonces cuéntenme cómo le va. Esa fue nuestra decisión de la semana pasada. Esta semana necesitamos reafirmar esta convicción. Los discípulos en el primer siglo, en esta escritura, se mantenían firmes. Ellos habían tomado la decisión de ser una gran familia, como otra versión de la Biblia lo dice. La versión en traducción en lenguaje actual dice, ellos tomaron la decisión de ser una gran familia. Ahora, déjeme parar un minutito aquí. ¿Usted alguna vez ha tomado la firme decisión de hacer algo? ¿Ha tomado la decisión con firmeza, con carácter, con compromiso de hacer algo en su vida? Por ejemplo, felicitamos a Natalia esta mañana porque le fue bien en su examen. Ella tomó la decisión firme de trabajar a lo largo de todos estos años, hasta llegar a dar su examen. Y hablo de ella, pero hay muchos otros aquí que han hecho lo mismo. Estudiantes universitarios que un día tomaron la decisión de que iban a estudiar e iban a llevar sus carreras hasta el final y después iban a seguir trabajando en ellas. O si Dios tiene otro plan, pues los llamará otra cosa. O hermanos que no han estudiado en la universidad, pero que han tomado la firme decisión de ser trabajadores, empeñosos, de producir algo bueno para esta sociedad. Han puesto todo el empeño en eso. Si usted está aquí, es porque un día tomó la decisión de venir también y ahora está acá firme. Esa decisión que ellos tomaron, hermanos queridos, es una decisión de la voluntad. No es una decisión sentimental o emocional o impulsiva. Ellos decidieron en lo profundo de su corazón, se propusieron ser una gran familia. Ahora eso es difícil. No es fácil tomar una decisión así. Imagínense, yo le pongo el caso mío nada más. Algunos aquí me conocen. Algunos me conocen bastante bien. Mi esposa me conoce bien, ¿no? Dios me conoce por completo. Pero algunos aquí me conocen y saben que a veces se me olvidan muchas cosas. Que soy distraído y que batallo con hartas situaciones en mi carácter. O sea, muchos me conocen. Saben que no me tienen que dar muchos anuncios para hablar yo aquí porque se me olvidan. Entonces después me tienen que andar haciendo señas para yo acordarme de alguna cosa. Saben que hay comidas que no me hacen bien, así que hago luchar a algunas personas aquí en la iglesia porque me invitan a comer chancho y yo les digo es que no puedo comer porque me duele el estómago. Y luchan conmigo, pero me aman. Usted tomó la decisión de amarme a pesar de las cosas que yo no hago de la manera en que a usted le agradaría, ¿o no? Porque a algunos no les caigo bien, ¿no? A algunos no les caigo bien, yo sé, y a algunos les caigo peor, porque cuando hablamos muchas veces les digo lo que dice la Biblia, y obviamente la Biblia no nos trata con cariño en algunas cosas, ¿no? Entonces se quedan mal conmigo, como si fuera yo el que habla, en realidad es la Biblia. Pero bueno, yo sé que a algunos no les caigo bien, y no me enojo por eso. Si me conociera bien, entonces tal vez le caería peor, tal vez le caería, o quizás le caería bien. La cosa es que tomamos la decisión de amarnos a pesar de nuestras diferencias. En el matrimonio, por ejemplo, cuando nos casamos, ¿no? Empezamos a construir nuestra relación completamente entregados. Flores para allá, dulces para allá, peluches, palabras bonitas, tiempos de calidad, cafecitos donde uno no quiere separarse del enamorado o la enamorada porque, ay, quiero estar todo el tiempo con ella, con él. Pero pasan los años después del matrimonio y uno se olvida, ¿no? Uno empieza a olvidarse.
de los tiempos especiales que tiene que pasar con la esposa o con el esposo, porque es para los dos lados. Entonces hay que volver a recordar, como nos decía Arnulfo en la cena, recordar el compromiso que hicimos al principio de dedicarnos a la relación. Y esos discípulos hicieron un compromiso, se dedicaron a vivir como Dios manda. Entonces esto es importante, ellos se mantenían firmes, se dedicaron, tomaron la decisión de ser una gran familia. Esa es la decisión que nosotros debemos tomar. ¿Y por qué digo debemos tomar? Porque si bien es cierto, nos conocemos y construimos relaciones, en muchas de nuestras relaciones todavía no hemos decidido entregar todo nuestro corazón para el otro. Estos hermanos sí. Ellos decidieron entregar su corazón para los demás hermanos, sin prejuicio, sin nada. Ellos decidieron simplemente entregar su corazón para el otro. Por eso es que suplían las necesidades de los demás sin cuestionarse. Se ayudaban unos a otros, se amaban unos a otros, se entregaban el uno con el otro. ¿Por qué? Porque decidieron construir relaciones profundas unos con otros, no relaciones de un día. No relaciones de pasillo como encontramos de pronto en el trabajo, en la oficina, en la universidad. No, relaciones de todo el tiempo. Acuérdese, de casa en casa, dice la Escritura en el verso 43 en adelante. De casa en casa, se reunían de casa en casa. Comían y disfrutaban y la pasaban bien. Era una iglesia feliz, entre semana eran felices. Y claro que tenían problemas financieros y tenían problemas relacionales, porque eran seres humanos, personas como usted y como yo. Estas personas no eran gente que no tenía problemas, no tenían problemas también. Incluso los perseguían más que a nosotros. Pero ellos decidieron ser una gran familia. ¿Cómo son nuestras reuniones de entre semana, hermanos? Cuando nos reunimos en los grupos pequeños, por ejemplo. En los grupos pequeños, ¿cómo son? Son reuniones donde llegamos contentos a confraternizar con nuestros hermanos, porque decidimos en nuestro corazón que si algo hay en nuestro corazón hacia el otro, lo vamos a arreglar de inmediato para estar unidos. Porque respetamos lo que Jesús oró en Juan capítulo 17, por la unión de cada uno de nosotros. Somos hermanos que llegamos a nuestros grupos pequeños aún cargados de situaciones, pero abriendo nuestro corazón para rendirnos ante los demás, humildes, sometiéndonos a Dios para que Él trabaje en nuestro corazón, trabaje en nuestras relaciones, para que nos una más y más. ¿Cuánto nos alegramos de los triunfos de los hermanos? ¿Cuánto nos alegramos de que a un hermano le vaya bien, de que un hermano esté triunfando en su carrera, de que un hermano esté creciendo en el oficio que sabe hacer? ¿Cuánto nos preocupamos porque todos los miembros de la iglesia estén bien? Pues eso pasaba en el primer siglo. Y es lo que debemos restaurar. No los modelos. A veces empezamos a discutir por los modelos. En estos últimos meses estaba involucrado en muchas discusiones acerca del modelo de la iglesia. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Dónde reunirse? ¿Cuántas veces reunirse? Y no aquí, en diferentes partes del mundo. Empezamos a discutir sobre cosas que no son fundamentales. Esto es fundamental. El corazón hacia el otro. El tomar la decisión de estar unido a mi hermana, a mi hermano, a pesar de las diferencias que podamos tener. Esto es fundamental. Estas bases son las que construyeron la iglesia. Entonces es importante considerar lo que pasó ahí. Se dedicaban a estas 4 cosas. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y milagros o señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo.
Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Sabe? Si Dios permite, en las próximas semanas vamos a estar reuniéndonos en un salón que es muy bonito, está muy bonito el salón. Realmente este viernes pude ir con mi familia a visitar el salón y tuvimos la primera reunión de pastores de grupo ahí, en ese salón. Y es muy bonito, está bastante bien ubicado, tiene buen acceso. El salón es bastante adecuado para todo, hay salas para los niños, los adolescentes, los jóvenes van a poder tener su lugar también para estar ahí. Hay hasta una cocina donde se puede preparar algo y comer juntos, tomar café juntos. Y algo que hablábamos en esa reunión es que la comunidad nos va a conocer. Esta va a ser la primera vez en que estamos alrededor de la comunidad, encerrados por casas, porque tenemos casa a un lado, casa al otro, casas atrás, casas para el frente. Por todos lados va a haber gente. Y nos vamos a enfrentar a una comunidad que no nos conoce. Cuando estábamos en los colegios donde nos reuníamos, no habían vecinos tan cerca a los que servir, por ejemplo. Pero hoy día sí. Hay toda una comunidad entera que nos va a recibir y la iglesia debe hacer un cambio en la comunidad. Debemos ser personas que cambiamos la comunidad. Dice la Escritura, el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. De casa en casa partían el pan. Disfrutaban de la estimación general del pueblo. Esta mañana o ayer orábamos con mi esposa acerca de todo lo que va a pasar ahí en ese salón, porque todos estamos expectantes, algunos están más ansiosos que otros porque ya podamos estar ahí. Eso es lógico porque ya tenemos el salón, entonces ya nos queremos ir para allá. Faltan algunos detalles, Carlos está trabajando en todo eso y cuando esté listo nos vamos a mudar. Esta semana nos vamos a juntar con los ancianos para discutir el plan, para hablar cuándo nos vamos a mover ahí, cómo van a ser nuestras reuniones de entre semana. Todo eso lo vamos a discutir esta semana con los ancianos. Así les vamos a transmitir a ustedes la idea general y la idea concreta de lo que viene más adelante. Por ahora, tengamos paciencia. Gracias a Dios tenemos este lugar que ha permitido Ramiro también y su familia para juntarnos los domingos. Pero ya se viene el cambio y vamos a impactar a toda una comunidad. Y vamos a ver si realmente lo que hacemos genera estimación del pueblo o si nos quieren echar después del primer servicio ahí. Porque vamos a tener este audio allá, ¿no? Aquí hay un tremendo campo que nos escuchan los árboles, nos escucha el pasto, los animales y los vecinos que están para acá atrás. Pero ya toda la gente nos va a escuchar y nos va a ver llegar y va a haber muchos autos también estacionados por todos lados. Vamos a tener que tener personas que nos ayuden cuidando los autos. Hay un negocito que está al ladito del salón, así que probablemente ese negocio va a crecer porque la iglesia va a ayudar a ese negocio a crecer. Y ese hombre nos va a amar y su familia nos va a amar, pero yo no sé lo que va a pasar con los demás. Pero hay médicos aquí. Amado nos decía el viernes, tenemos que buscar la forma de servir a la comunidad. Claro, vamos a buscar cómo ganar personas para Cristo ahí. Pero lo que más va a impactar es la decisión de ser familia. De ser una iglesia muy diferente a todas las demás. Que los rasgos de nuestro carácter sean distintos a los demás. Que no sea la forma en que adoramos, que cantamos lo que llame la atención, sino nuestras relaciones. El título del sermón, escucha, obedece, ¿a quién? A Dios, a las Escrituras, pero construye relaciones, es la tercera parte más importante en la vida cristiana. Y yo diría que es la fundamental. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, habla de relación con Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, habla de relación con los demás. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. Habla de la relación entre nosotros, para que todos se den cuenta que ustedes son mis discípulos. No los discípulos de un hombre, no los miembros de una iglesia, los discípulos de Cristo. Eso es lo que somos, hermanos. De Cristo. Somos de Cristo. Y esto lo vimos la semana pasada. El fruto es el resultado de la productividad, de lo que se generó obedeciendo lo que dice el verso 42. No voy a entrar ahí porque ya lo vimos. Pero estas son las bases. Y estas bases deben estar en nuestra vida. Deben ser hábitos nuestros.
Si no están en nuestra vida, debemos llevar nuestra vida a que esto sea un hábito para cada uno de nosotros. La predicación es la que nos lleva a nosotros a cambiar nuestra vida. ¿Sabe? Tengo un tremendo desacuerdo con muchos líderes en otras congregaciones. Y yo lo he hecho notar en los conversatorios del lunes, por ejemplo. Hemos hablado con mi hermano David de Santiago, de Chile, abiertamente de esto. Algunos piensan que el sermón del domingo realmente no impacta la vida de las personas, que no sirve de nada. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Creo que el sermón dominical es un sermón donde Dios le habla a la multitud y transforma la vida de la multitud. Y estoy seguro que alguno de ustedes hoy día está escuchando lo que Dios está hablando y va a obedecer lo que Dios le dice. Y el día de mañana, usted que tal vez no era cristiano hoy día, va a hacerlo. A lo mejor no se acuerda de algo que yo dije, pero sé que el Espíritu Santo trabaja por medio del que habla aquí delante, por medio de su palabra, está produciendo algo en su corazón, está tratando su corazón. Y usted va a cambiar, usted ya no es el mismo, ni la misma persona que era cuando llegó acá. A lo mejor se siente incómodo con lo que se está hablando. La otra vez alguien me decía acerca de una persona que escuchaba el sermón de domingo, decía, él le está diciendo cosas para mí. Como si yo le estuviera hablando a una persona en particular, y yo no le hablo a la gente en particular, sé que Dios habla así, pero decía, es que todo lo que dice es lo que a mí me está pasando. Vaya, y uno aquí hablando sin saber lo que le pasa al otro. Pero el sermón, hermanos, la predicación de la palabra transforma vidas, cambia corazones. Si usted es un cristiano, probablemente escuchó la predicación de la palabra y esa predicación le cambió. Entonces es importante predicar, es importante la predicación de la Biblia. No solo pasar tiempo juntos, predicación de la Biblia transforma corazones, cambia familias. Entonces es importante lo que pasa el domingo, por eso es importante, como decía también Ariel en la bienvenida, es importante venir a la iglesia. Por eso venimos a la iglesia, para ser impactados por lo que Dios comparte de su palabra con nosotros. Él usa cada mensaje y cada persona para cambiar nuestra vida. Así lo hace. Y doy gracias también por Antonio, ¿sabe? Antonio es fiel en esto. Yo sé que más ratito va a mandar el resumen del sermón. Todos los domingos él manda el resumen del sermón. Por si alguien no tomó cuenta o nota, él lo manda. Y así todos sabemos lo que se predicó. Dios usa hermanos en la iglesia para compartir el mensaje con hermanos de la iglesia, para ayudarnos a crecer. Así que debemos ser fieles a la predicación, aun cuando otros digan que no sirve para nada. No, sí sirve, porque es la palabra de Dios la que se está predicando. ¿Cómo no va a servir? Sirve y cambia los corazones. Entonces debemos predicar la palabra de Dios y debemos escuchar y obedecer lo que Dios nos dice. Otra cosa que ellos hacían, y es muy importante, es la comunión. La comunión es el compañerismo cristiano. Compañerismo, compañeros. Somos compañeros entre nosotros. No solo somos personas que trabajan en un lugar, como en la oficina, ¿no? Hoy día saludaba a Jessica perdón, sí, espero no incomodar con eso. Saludaba a Jessica y me dio la mano y le dije, usted saluda como ejecutiva, porque ve que saluda como en la oficina. Y en la oficina nos saludamos así también, ¿no? Cuando uno está en el trabajo, llega y saluda al compañero de trabajo, ¿cómo está, ingeniero? Porque aquí a la cultura parece que le gusta mencionar el título de uno, ¿no? ¿Cómo está ingeniero? ¿Cómo está abogado? ¿Cómo está licenciado? ¿Cómo está doctor? Parece que eso enorgullece al que le saluda, ¿no? Oye, soy doctor, soy ingeniero. Hasta en los autos algunos tienen atrás, abogado. ¿Será de él el auto? A lo mejor ni es de él, o lo compró y venía con el logotipo atrás y le gustó que estuviera ahí, ¿no? Pero somos muy buenos para resaltar estos títulos. Y cuando estaba Jesús, lo primero que hizo fue rechazar los títulos. En un momento la gente quería nombrarlo rey. ¿Y qué hizo él cuando lo querían nombrar rey? Se fue solito para otro lado. Así que hay que tener cuidado con eso, porque en la iglesia no construimos con títulos, construimos con personas.
con hermanas, con hermanos, con amigos. Y no estamos interesados en lo que podemos conseguir del otro, en términos materiales. No, estamos interesados en lo que Dios está haciendo en su vida. Esta semana tuve el privilegio de pasar tiempo con dos hermanos tremendos aquí en la iglesia. Tremendos, el viernes, fantástico, mis 2 tiempos que pasé. Y me llené de fe y de ánimo al escuchar el corazón de mis hermanos. Fue increíble escuchar a un hermano completamente humilde, diciéndome, necesito ayuda. Y es un contraste porque de pronto escucho a otros hermanos, no, yo estoy bien, no necesito nada. ¿Dónde está el nivel de profundidad entre nosotros en cuanto rendimos nuestros corazones a otra persona que es miembro de la iglesia? Compañerismo, hermanos, es la palabra koinonía o koinonia del griego. Y se refiere a una relación entre personas, a construir amistades profundas, a vivir con alguien que no se parece en nada para mí, como yo, que no se parece en nada como yo. Pero a vivir con todo el corazón. Compañerismo cristiano. Eso es lo que ellos decidieron. Decidieron ser una gran familia. Sus reuniones no eran simplemente para hablar de actividades o situaciones superficiales. Porque usted sabe que a veces nos juntamos y preguntamos, ¿y cómo estás? Estoy bien. ¿Y cómo te ha ido? Me ha ido bien. ¿Y qué hiciste? Ah, algo. ¿Y qué comiste ayer? Algo. ¿Qué hizo mi esposa? ¿Y cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y cómo te fue con el tiempo con ese hermano que tenías que conversar? Sí, fue bueno. Fue bueno. Y muchas veces nuestro nivel de comunicación entre personas es así. En el matrimonio, por ejemplo, mi esposa a veces me dice, oye, ¿y cómo te fue en el tiempo con ese hermano? Ah, me fue bien. ¿Y qué más? No, fue bueno, le digo. Claro, porque yo estoy pensando en otras cosas, ya pasé el tiempo y sigo avanzando, ¿no? Pero quiere tener detalle. ¿Cómo te fue? Pues cuéntame, porque quiero saber si están bien, si no están bien. O sea, de repente he tenido que arreglar un conflicto con hermanos, que eso no pasa en la iglesia, ¿no? Porque uno nunca se enoja o se molesta con alguien aquí en la iglesia. Generalmente no pasa. Pero cuando nos tenemos que juntar a resolver, me preguntan, ¿y cómo te fue con él, con ella? ¿Cómo fue? No, fue bueno, fue súper. Ah, ya, listo. Ese nivel de relación no es el que estos hermanos tenían. Porque, ¿sabe? Ellos se daban cuenta de las necesidades que tenían los otros. Ahora, ¿cómo yo puedo saber la necesidad de Arnulfo, por ejemplo? Lo miro aquí, lo veo musculoso y bien parado, y digo, usted está bien, pues no. De hecho, ahora estaba sentado, estaba de pie al lado de él, y decía, yo necesito juntarme con hermanos que sean así musculosos para tener ánimo yo también y hacer ejercicio y hasta la barriga uno la entra, porque cuando te juntas con personas así, yo no sé si te pasa, pero cuando estoy con Arnulfo o con Andrés Roca, que son hermanos que se dedican un poco al ejercicio, como que me da vergüenza estar al lado de ellos. Entonces entro la barriga instintivamente, es algo natural, se va para adentro. Y lo mismo pasa cuando uno está con hermanos que son amorosos, por ejemplo, o que son espirituales, o que tienen ciertas características que yo no tengo. Entonces me junto con ellos y me siento en desventaja. Entonces la desventaja me lleva a ser humilde y a reconocer que necesito crecer en esto. Entonces esto es físico, ¿no? Yo lo veo ahí con machota y digo, oye, tengo que hacer algo porque no sé. Pero lo mismo pasa en nuestras relaciones, entre cristianos. Si yo hablo con un hermano, pues que me dice que siempre está bien, entonces, ¿qué voy a hacer? 1 hora y media escuchando que está bien. Y yo he sido así también muchas veces, ¿no? A veces un hermano viene, ¿cómo estás? Sí, estoy bien, ¿y cómo te ves? Bien. ¿Y qué hiciste ayer? No, Pero los cristianos en el primer siglo no eran así. La iglesia no era así. En la carta a los Corintios vemos hermanos que estaban desesperados por hablar. De hecho, el apóstol Pablo les tuvo que decir, hey, esperen, tengan turnos para hablar. Si usted tiene una revelación, espérese un poquito. Hablen unos cuantos. Porque todos querían hablar. ¿Y nosotros cuánto queremos hablar de nuestros corazones con los demás? ¿Cuánto ansiamos juntarnos con un hermano? Porque usted no puede hablar las mismas cosas que habla con un hermano, con una persona que no es cristiana. Yo no puedo hablar lo mismo con Carlos que hablo con una persona que no es cristiana, porque yo hablo con Carlos abiertamente, le confieso mis pecados, con Amado también, con Arnulfo igual. Mira, pequé en esto, tuve esta tentación y qué sé yo.
Pero no voy a estar hablando eso con una persona que no conoce a Dios, porque va a pensar, este está loco. ¿Cómo se le ocurre hablar de eso si son cosas normales en el mundo? ¿Qué se tentó con una mujer? ¿Qué es eso de la tentación? No tenés que tentarte, tenés que disfrutar la vida, hombre. Seguro eso me van a decir afuera. No, ¿cómo se te ocurre? Vas a engañar a tu esposa. Eso, hazlo nada más, si es lo común aquí. Pero eso yo no puedo hablarlo con alguien de afuera, en cambio con un cristiano sí. Un cristiano con otro cristiano nos conocemos y vamos profundizando. Pero si un cristiano no es abierto, pues es porque no ha tomado la decisión de serlo. Y estos hermanos decidieron ser una gran familia. Eso implica decidir, abrir nuestro corazón, mostrar quiénes somos realmente. ¿Quién eres tú delante de Dios? ¿Quién soy yo delante de Dios? Aquí no hay títulos, aquí no hay uno mejor que el otro, aquí no hay uno que tiene más que el otro, aquí somos todos iguales. Todos iguales. Pecadores restaurados. Esa es la realidad nuestra. Personas que estábamos muertas espiritualmente y Dios nos dio vida. Personas por las que alguien no daba un peso. Y ahora somos valiosos delante del Señor. Entonces ellos decidieron construir una relación profunda. Tenían conversaciones de corazón a corazón, por eso sabían lo que pasaba en la vida del otro. No solo se miraban, se conocían. Por eso se reunían también en grupos pequeños. Esa es la importancia del grupo pequeño, ¿sabe? Porque en la iglesia grande, hoy día nosotros aquí tenemos un grupo que casi llena este salón. Fantástico tenerlo. Y cuando estemos en el otro salón, Dios primero, vamos a tener más gente y vamos a llenar ese salón. Y Dios permita que tengamos 2 servicios en el día para tener mucha gente también ahí. Pero ¿dónde nos vamos a conectar realmente unos con otros? En nuestros grupos pequeños. Cuando pasemos tiempo con 3, 4, 5, 6 personas más que hablan el mismo idioma, que tienen las mismas luchas, que sueñan las mismas cosas. Ahí nos vamos a conectar. O en esos tiempos, cuando pasamos con un hermano para tomar un café, llorar juntos, orar juntos, leer la Biblia juntos. Ahí vamos a crecer en nuestras relaciones. Los grupos pequeños, que muchas veces no consideramos tan importantes, son lo que hizo que la primera iglesia creciera y creciera y creciera y siguiera creciendo. Porque hoy día va a terminar el servicio. Yo sé que esto va a pasar porque siempre pasa. Y algunos nos vamos a quedar aquí tratando de conversar con uno o con otro. Pero no nos va a dar tiempo para hablar de corazón a corazón. No nos va a dar tiempo. En cambio, en nuestros grupos pequeños sí. Porque ahí podemos llorar con los demás. Podemos hablar de lo que está pasando en nuestra vida. Johnny nos compartía el viernes acerca de todo lo que está pasando en el grupo pequeño del Plan 3000, que no es tan pequeño porque es grande ya, ¿no? Es un grupo grande en el Plan 3000. Pero, ¿sabes? Se ha construido una relación entre los hermanos tan profunda que ellos saben lo que pasa con el otro. Saben las necesidades que tiene el otro. Y se preocupan por cubrir las necesidades del otro. Y están haciendo actividades para ayudar a otros. Aún entre ellos ayudan a otros. Hacen comidas, hacen cosas especiales, piensan en cómo ayudar a los miembros de su grupo. Y no digo que los demás no lo hagan, solamente estoy tomando lo que Johnny nos compartía el viernes en nuestra reunión de líderes de grupo pequeño. Pero eso que está pasando allá se parece mucho a lo que ocurría aquí en Hechos. Y aún puede mejorar, aún puede crecer mucho más. ¿Viste las fotos que mandaron las señoras, por ejemplo? Al grupo de WhatsApp. Las señoras orando, pero antes de orar, ¿qué hicieron? Se dieron un banquete de comida, ¿no? ¿Fue después? Primero oraron, o sea, se alimentaron de Dios. Y después comieron. Pero no faltó comida. No faltó comida. Si usted va a una reunión de la señora, nunca se va a quedar con hambre, eso es cierto. Había mucha comida. Y uno puede pensar, ¿pero qué? Venimos a una reunión aquí si vamos a orar. No necesitamos comer. No hay que ser religioso para... Tampoco, ¿no?
Las reuniones que tenían los hermanos en el primer siglo, sí tenían comida. Había comida. El viernes también hablábamos con los líderes de grupo pequeño, cómo muchas veces hemos descuidado el ser generosos en nuestras reuniones de grupo. Y a modo de broma lo decíamos, ¿no? Era una reunión la del viernes. Pero llegamos y había un solo queque para un montón de personas y unas cuantas sodas que algunos trajimos, ¿no? Pero no había mucho, entonces básicamente llegamos ahí y claro, nos sentamos y empezamos a mirar el queque. Yo creo que nos daba pena a algunos de nosotros agarrar queque porque pensábamos que podíamos dejar a los demás sin queque. Yo estoy especulando nada más, me imagino que algo así pasó. Pero si nuestras reuniones de grupo pequeño son tan miserables como con un pequeño queque y unas cuantas sodas, pues, ¿qué gana le va a dar a un amigo venir a una reunión de grupo pequeño? No, pues, paso pura hambre ahí nomás. Me enseñan la Biblia y nada más. Y hay hermanos aquí que son dignos de imitar, pues, ¿no? En eso. Hay otros que nos cuesta porque andamos pensando en montones de cosas y tenemos que centrar la atención en comprar algo para compartir. Pero hay hermanos aquí que realmente son generosos, como Luchito y Negrita. ¿Usted alguna vez ha visitado su casa de Luchito y Negrita? Cuando uno llega ahí, Luchito y Negrita realmente tienen un corazón generoso. No solo abren las puertas de su casa, abren el refrigerador, sacan el pan, sacan todo lo que tienen y se lo ponen a usted en la mesa. Vergüenza da llegar sin algo ahí. Vergüenza da no comer lo que tienen, fíjese. Porque realmente ellos abren su corazón y todo lo que tienen. Y no hablo solo de ellos, hay muchos ejemplos aquí. Pero es una decisión que debemos tomar. A veces los grupos de universitarios son medios flojos en esto. Claro, porque no tienen mucha plata, mucho dinero. Pero aún así, hermanos, todos nosotros debemos esforzarnos por generar un ambiente donde podamos pasarla bien, donde podamos ser bien alimentados espiritualmente y físicamente. Porque es lo que se hacía en el primer siglo. Jesús comía con la gente. Jesús estaba con sus discípulos y no los llevaba simplemente a sentarse a mirarle la cara. Él comía con la gente, comía con sus discípulos. Después de resucitar, se encontró con que los discípulos se habían ido a pescar por ahí. ¿Y qué hizo? Los llamó en la mañanita y los dijo, ¡hey! Vengan a desayunar. ¿Se acuerda que los invitó a desayunar pescado? Había pescado, tenía una parrilla con pescado ahí. Vengan a desayunar, muchachos. Y los otros corrieron, bueno, no sé si corrieron del agua, pero salieron del agua y partieron a tomar desayuno con Jesús. Jesús realmente comía con su gente. Y la pasaban bien y disfrutaban. Y tenían harto trabajo juntos. Claro que trabajaban duro, pero también la pasaban bien. Y nuestros grupos pequeños deben ser ambientes donde trabajamos mucho para que otros conozcan a Dios, pero debemos pasarla bien, unos con otros. Eso es comunión. No solo es comer. No vaya a pensar, ay, puro comer aquí. No, no es comer. Es pasarla bien con Dios. Pasarla bien con los hermanos, pasarla bien comiendo, pasarla bien jugando a la pelota, pasarla bien viendo una película. Fue fantástico ver esta mañana esa foto que mandó Raúl acerca de un grupo de solteros que se reunió a una cita. Tremenda cita. Si usted ve la foto ahí, wow, comida no faltaba en ese grupo. Y probablemente hubo risa. Probablemente hubo comunión entre los hermanos, probablemente uno que otro se miró más profundamente. Y yo no sé lo que va a salir de ese grupo. Dios quiera que algunas buenas relaciones. Pero es importante lo que estaban construyendo ahí. Es importante. Amén. El tiempo. El tiempo me controla. ¿Está conmigo? Amén. Entonces estos hermanos decidieron ser compañeros. Había unión entre ellos. Se convirtieron en amigos. Los desacuerdos no los separaban porque hacían todo lo posible por unirse. Se ocupaban de las necesidades que tenían todos en el grupo. Estaban unidos en el espíritu.
se divertían juntos, disfrutaban juntos, estaban contentos internamente. La unión que ellos tenían no era de boca para afuera, era de corazón hacia afuera, estaban conectados. Su vida evangelizaba, sus relaciones evangelizaban a las demás personas. Porque fíjese usted, a veces uno va a la casa de alguna persona y pucha, es frío entrar a algunas casas. A mí me ha pasado muchas veces porque como predicador, pastor, misionero hemos entrado a un montón de casas y a veces entramos a casas donde como que uno le da miedo entrar. O uno entra con el ánimo, con la alegría y se encuentra con un grupo así como muy contenido. Entonces se resguarda. Pero nuestras relaciones evangelizan. Porque cuando una persona que no es cristiana llega a nuestro grupo y se encuentra con toda la comida que hay, con toda la risa que hay, con todo el ánimo que hay, pues quiere ser parte de ese grupo. Quiere ser parte. Porque nota que el Espíritu Santo está ahí. No sabe lo que es, pero está ahí. Hay algo ahí. Hay algo en ellos, dicen, que es diferente. Hay algo en ellos que es distinto. Y estos hermanos tenían algo diferente. Entonces ellos eran compañeros. Lo otro que hacían muchísimo, antes de eso quisiera animarnos a todos nosotros a participar de los grupos pequeños. Necesitamos estar en los grupos pequeños para construir esto. Entonces había predicación, había comunión, había partimiento del pan. Y el partimiento del pan es la cena del Señor. Nosotros aquí comemos una galleta y tomamos el vasito de vino, ¿no? Esa es nuestra cena. Pero la verdad es que en el primer siglo, si usted lee, por ejemplo, 1 Corintios 12, cuando el apóstol Pablo, y puede tomar nota de eso, 1 Corintios 12, donde está una referencia a la cena que tenían los miembros en esa iglesia, no era un pedacito de galleta y un vasito de vino, no, eran comidas que tenían. Y algunos habían pasado tanto de la raya que hasta se emborrachaban porque tenían vino ahí. Y comían mucho, eran glotones, dejaban a otros sin comer y Pablo les tiene que llamar la atención porque en ese momento debían recordar a Jesús. Recordar a Jesús. El sentido del partimiento del pan es recordar. Arnulfo nos hablaba en la Santa Cena sobre recordar. Recordar. 1 Corintios 12 nos dice el apóstol Pablo, cuando se reúnan ustedes para hacer esta cena, es para recordar a Jesús. Entonces, cuando ellos estaban de casa en casa partiendo el pan, lo que hacían era recordar que Cristo murió por sus pecados. Recordar el sacrificio del Señor que les permitió ser una gran familia. Recordar. ¿Sabe? Recordar nos hace bien. Recordar nos lleva al momento en que tomamos la decisión de estar bien con Dios. Nos lleva al primer día, cuando recién nos convertimos. Recordar nos hace recordar el compromiso que teníamos, la decisión de nuestro corazón de entregar toda nuestra vida al Señor. Recordar lo que hicimos al principio nos puede ayudar hoy día, después de varios años, a estar más comprometidos con el Señor. Pero lo que hacían ellos era recordar a Cristo, no simplemente comer sin propósito. Debemos tener nuestros grupos pequeños y comer con el propósito de recordar a Jesús en nuestra cena. En su cena. Y cuando tomamos el pan y el jugo de uva, recordar a Jesús. Él hizo esto por mí, por eso estamos unidos, por eso nuestros niños pueden estar en la iglesia, por eso nuestra esposa viene, nuestro esposo viene, por eso Dios está trabajando en nuestro corazón, porque Cristo murió por mí. Si no lo recordamos, entonces no podemos realmente estar en comunión unos con otros, porque gracias a la cruz es que tenemos comunión con Dios y entre nosotros. Así que no debemos olvidar eso. Y yo sé que hemos hablado mucho acerca de este punto, pero no está de más recordarlo. Ellos recordaban el sacrificio de Jesús. Y oraban. Estos hermanos oraban. Y oraban constantemente. Tenían probablemente reuniones de oración, tiempos de oración, se juntaban para orar, como lo vimos en Hechos capítulo 1 al principio de esta lección. Ellos oraban. ¿Y qué es orar? Claro, los que somos cristianos de hace tiempo entendemos que orar es hablar con Dios. Pero hay personas que no saben qué es orar. Están acostumbrados a repetir una y otra vez una oración que ni entienden. ¿Pero qué es orar?
Orar es hablar con papá que está en el cielo. Orar es referirse a Jesús, es alabarlo, es adorarlo. Orar es entrar en comunión íntima con el Señor. Es cambiar de atmósfera. John MacArthur en uno de sus libros menciona acerca del poder de la oración. Él dice, cuando uno ora se transporta a una atmósfera diferente. Deja este mundo material y se conecta con el mundo espiritual, donde está Dios. Así que cuando oramos, estamos en la presencia de Dios. Estamos frente a Él. No estamos hablando con otra persona. Hablamos con Dios. Por eso la carta a los Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en el momento en que más lo necesitamos para recibir misericordia. Porque ahí está Dios. Cuando tú oras, cuando yo oro, cuando oramos juntos, no estamos mandando oraciones al techo. Es más, se van al cielo. Se van a la presencia de Dios. Fíjese en este pasaje en Apocalipsis. No está aquí, lo quiero leer con usted. En Apocalipsis, capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Si quiere saber más de Apocalipsis, síganos a David Hernández de Santiago de Chile y a mí en el conversatorio de los lunes. Estamos estudiando profundamente el Apocalipsis. Apocalipsis 8, verso 1 al 5 nos dice: Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Fíjese lo que está pasando con las oraciones del pueblo. Hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Nuestras oraciones, hermanos, que están en la presencia de Dios, cuando oramos esas oraciones van a Dios y están ahí. Pero cuando Dios devuelve esas oraciones a la tierra, generan cambios profundos en la sociedad, en la cultura, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en la gente que nos rodea. Podemos pasar años y años orando y en algún momento esa oración genera cambio, porque está con Dios, Él las está recibiendo. Entonces, cuando oramos debemos orar con la convicción de que Dios nos está escuchando, de que Él está oyendo lo que oramos. Estos hombres tenían la costumbre de orar. De hecho, lo hacían 3 veces al día. Iban a orar al templo 3 veces al día. Algunos de nosotros somos tan perezosos en la oración que no alcanzamos a orar ni 5 minutos. Y ellos 3 veces al día iban a orar. Debemos ser constantes, tomar la decisión en la oración. Quiero terminar con un artículo que encontré y que me pareció muy interesante, acerca de un periódico cristiano antiguo del siglo XVIII, y un escritor de este periódico que se llamaba el Heraldo Cristiano, o The British Christian Herald, perdón por mi inglés. Habla acerca del relato de algunos cristianos que se reunieron para orar fervorosamente. Y escuche lo que dice. En un pueblo minero, escocés, se había producido una notable obra de gracia. Algunos de los jóvenes conversos o convertidos encontraron mucha oposición del mundo, lo que fortaleció su fe. Pero poco a poco la oposición cesó y el primer amor de algunos comenzó a enfriarse. Pero en aquella aldea había 3 mujeres ancianas piadosas. Atención, las hermanas que son ancianas aquí. Había 3 mujeres ancianas piadosas, verdaderas madres, que solían reunirse 2 o 3 veces por semana en una de sus casas para orar. Y una de ellas dijo a las demás: tendremos que envolver a estos niños con oración creyente, porque ahora corren más peligro que cuando el diablo rugía contra ellos. Nunca me metí en ninguna esquina. O sea, el diablo se metía en esquinas y hacía travesuras en secreto. Y a menos que el Señor lo impida
y lo reprenda, tendremos tristeza y problemas. Estaban preocupados por los muchachos, porque podían perder su fe. Entonces las 3 mujeres piadosas se reunieron para orar todas las noches, especialmente por los corderos del rebaño, que corrían peligro de ser descarriados por las artimañas y sutilezas del adversario. Oraron y observaron, o sea, ellas estaban orando todos los días, todas las noches, y miraban a la congregación, miraban a los jóvenes. Y poco a poco la hora de la tentación pasó, y los jóvenes creyentes salieron sanos y salvos. Pero años más tarde se supo que se produjeron algunas liberaciones maravillosas. La misma semana en que las 3 ancianas se reunían todas las noches para orar, una hermana había sido invitada a un baile y había decidido ir, cuando de repente cruzó por su mente la palabra: y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, recordando Efesios 5, versículo 11. Y ella confesó su pecado, renunció a su propósito y fue restaurada a Dios. Otro se había juntado con una joven inconversa y estaba en el camino que lleva un yugo desigual, cuando Dios le habló en una noche silenciosa y fue librado del lazo. Hubo una restauración general del alma, seguida de un tiempo de refrigerio y un gran avivamiento. Todos se regocijaron y compartieron la bendición que fue la respuesta del cielo al clamor de las 3 ancianas que envolvieron a estos niños con su oración. Trajo una bendición a aquellos que oraban juntos y una bendición a aquellos por quienes oraban. Ellas no oraron por sí mismas, para ellas mismas. Oraron por los niños que estaban en la iglesia, por los jóvenes. Hermanos, la oración nos cubre, la oración nos protege, la oración nos muestra la palabra de Dios también. La oración intercede por todos nosotros. ¿Cuánto esta semana vamos a tomar la decisión de dedicarnos a escuchar y obedecer lo que Dios dice? Pero también a construir relaciones profundas entre nosotros, especialmente en los grupos pequeños. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar recordando todo el tiempo lo que Jesús hizo? No para martirizarnos con eso, sino que para alegrarnos por lo que Él hizo por nosotros, porque gracias a ese sacrificio somos cristianos hoy. ¿Cuántos de nosotros vamos a decidir hoy mismo empezar a orar por las parejas que están en la iglesia, por los líderes que están en la iglesia, por los amigos que están llegando a la iglesia, por nuestros jóvenes que están solteros, por los que están empezando a mirar relaciones de afuera, por los matrimonios que ahora tienen problemas? ¿Cuántos de nosotros hoy, no mañana, no pasado, hoy vamos a comprometer nuestra voluntad con la voluntad de Dios y nos vamos a entregar a escuchar, a obedecer a Dios y a construir relaciones profundas entre nosotros? Hermanos, la decisión es nuestra. No seamos negligentes y vivamos la vida cristiana que va a llevar la iglesia a crecer y a nosotros con ella también. Amén. Que tengan una gran semana, Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Gracias.